Documentología. La documentología es una ciencia que se dedica al estudio de documentos para determinar su autenticidad, origen, autoría y posibles alteraciones. Es una herramienta importante para combatir fraudes, falsificaciones y delitos relacionados con documentos. Su origen se remonta al siglo XX, impulsada por la necesidad de proteger la seguridad en las transacciones comerciales, especialmente con el nacimiento del uso de cheques. Entonces, la historia de los cheques está estrechamente ligada a la documentología. La creciente complejidad de los cheques y la sofisticación de las técnicas de falsificación impulsaron el desarrollo de la documentología como disciplina. Como todo esto se trata de documentos, nos encontraremos con dos tipos de documentos. Están los documentos públicos, que serían los emitidos por una entidad del Estado, por ejemplo, certificados, escrituras públicas y sentencias judiciales. Y después nos encontramos con otro tipo de documento que son los documentos privados, que son los elaborados por particulares. Por ejemplo, contratos, facturas y pagarés. Volvemos con la historia de los cheques. Vamos a hablar un poco de cómo pasamos de vales a instrumentos de pagos esenciales. En la Edad Media era muy común el trueque, era como el método principal del intercambio. Pero había varios problemas, había varias limitaciones en el trueque. Por ejemplo, la dificultad para encontrar intercambios justos, valor no comparable de bienes y la falta de divisibilidad. La solución para esto fue la moneda de papel y los prestamistas. Entonces es cuando por primera vez empezaron a ver los títulos circulatorios, como la letra de cambio, pagaré y el cheque. Y el cheque en especial se hizo muy popular en este tiempo porque eran pagos convenientes, seguros y también era un instrumento de crédito. Así como tiene su parte buena, también tiene su parte mala. Y la parte mala fue que empezaron los aumentos de delitos con cheques. Entonces se hizo una modificación en el Código Penal. Por eso, hablando de modificaciones, nos encontramos que en el artículo 302 del Código Penal, que es el libramiento de cheques sin fondos, liberación de cheque y emisión de cheque con cuenta cerrada, con una pena de prisión de 4 a 8 años. El procedimiento es así: el portador intima al librador a pagar en 24 horas. Si no lo paga, se denuncia. Ahora hablaremos de la falsificación y adulteración. Bueno, como dijimos, la falsificación es crear un cheque falso. La adulteración es modificar un cheque auténtico. Algunos de los artículos que nos faltan ver también son el 372 sobre estafa, 373 de estafa agravada y 282 de falsificación de instrumento público. La pena para la estafa es de 1 a 6 años de prisión. Para estafa agravada es de 2 a 8 años de prisión. Para falsificación de instrumento público es de 1 a 6 años de prisión. Después también tenemos una ley que se dio en el año 1967 sobre, que funcionó para endurecer las penas para estos delitos de falsificaciones, de adulteración, en respecto a los cheques. Después, en 2004, se dio la ley 25.996 sobre nuevas medidas de seguridad para los cheques. Algunas de las técnicas documentológicas son el análisis macroscópico, que es a simple vista o con lupa. Después tenemos el análisis microscópico, que ya es más en detalle. El análisis químico,
que sería para la composición de la tinta, papel y demás. Y análisis de imagen digital, buscar alteraciones. Entonces recordemos cuáles son las diferencias entre falsificación y adulteración. La falsificación es crear un documento completamente nuevo que pretende ser auténtico. El objetivo principal es engañar a alguien haciéndole creer que es un documento original. Por ejemplo, crear una factura falsa desde cero, imitar la firma de alguien en un cheque o fabricar un certificado de nacimiento falso. Por otro lado, está la adulteración, que es modificar un documento auténtico para cambiarlo o adulterar su contenido. El objetivo principal es ocultar o modificar información de un documento real. Ejemplo, cambiar la fecha de un contrato, borrar una firma y reemplazarla por otra, o añadir cláusulas en un testamento. Hablando un poco más de cheques, habían dos métodos muy comunes para adulterar estos mismos. Uno era el lavado y el otro era el raspado. El lavado, el procedimiento se utiliza un producto químico como lavandina para eliminar la tinta original del cheque, especialmente el monto y la firma. Luego se reescribía la información deseada con tinta negra. Pero esto podía ser detectado por entidades bancarias debido a que la zona lavada podía presentar un color diferente al resto del papel. También la tinta nueva podía correrse o mancharse por el mismo químico de la lavandina. En algunos casos los productos químicos podían dañar el papel del cheque también. Bueno, después está el raspado, que el procedimiento se utilizaba un cúter o otro objeto afilado para raspar la información original del cheque, como el monto y la firma. Luego se reescribía la información deseada con tinta. La desventaja es que este método también podía ser detectado por las entidades bancarias porque la zona raspada podían presentar irregularidades en el papel. Otras eran las fibras del papel podían quedar expuestas y en algunos casos podían quedar restos de tinta original. En fin, la documentología es una ciencia muy compleja, pero este resumen nos da más o menos una idea general de la importancia y aplicaciones.